Si haces esto al comulgar, estás ofendiendo a Dios sin saberlo. Y lo más grave no es el error en sí, lo más grave es que llevas años haciéndolo, quizás décadas, y nadie, ni tu párroco, ni tu grupo de oración, ni el sacerdote que te da la comunión cada domingo, nadie te lo ha dicho. Porque hay un silencio en la iglesia de hoy que me preocupa profundamente como sacerdote. Un silencio cómodo, un silencio que prefiere no incomodar, no corregir, no señalar lo que está mal porque total, la intención es buena y con eso basta. No, con eso no basta. La intención buena no convierte un sacrilegio en devoción. La costumbre de años no santifica un error repetido, y el hecho de que todo el mundo lo haga no significa que Dios lo acepta. Yo soy el padre Esteban Romero. Llevo más de 40 años en el confesionario, en hospitales, en casas de retiro, acompañando almas en los momentos más importantes de su vida. Y te digo hoy, con toda la autoridad que me da ese tiempo y mi sacerdocio, que la comunión es el momento más sagrado que existe en la vida de un católico. Es el instante en que el cielo y la tierra se tocan, en que Dios mismo en cuerpo, sangre, alma y divinidad entra en tu cuerpo mortal. Y ese momento merece algo más que la rutina de siempre. Merece preparación, merece conciencia. Merece que sepas exactamente lo que estás haciendo, por qué lo haces y cómo hacerlo de una manera que abra el alma en lugar de cerrarla. Hoy vamos a hablar de los errores más comunes que los católicos mayores de 60 años cometen al comulgar. Errores que nadie nombra. Errores que se repiten domingo tras domingo con la mejor intención del mundo y que sin embargo están bloqueando las gracias que esa comunión debería traer a tu vida. Quédate hasta el final, porque el último error que voy a mencionar es el más silencioso, el más extendido y el que más daño hace al alma sin que la persona se dé cuenta de nada. Déjame comenzar con una historia que me marcó para siempre. Hace muchos años, siendo un sacerdote joven recién ordenado, me tocó dar la comunión en una parroquia pequeña de Jalisco durante una misa dominical. Era una comunidad sencilla, gente del campo, personas de fe profunda y callada. Y mientras repartía la comunión, me detuve frente a una señora de unos 70 años, cabello blanco, manos que mostraban décadas de trabajo, ojos cerrados. Le dije, el cuerpo de Cristo. Ella abrió los ojos, extendió la mano, tomó la hostia, se persignó y siguió caminando de regreso a su banca mientras ya hablaba con la señora que tenía al lado. Seguí repartiendo la comunión, pero algo en mí quedó inquieto. Después de la misa me acerqué a ella con respeto y le pregunté, «Doña, ¿cuánto tiempo lleva comulgando?» Me dijo, «Padre, desde los 7 años, toda la vida». Le dije, «¿Y qué hace usted después de recibir la comunión?» Me miró extrañada, como si la pregunta no tuviera mucho sentido. Me dijo, «Pues ya me regreso a mi lugar, padre». Le pregunté, «¿Y en su lugar qué hace?» Me dijo, «Pues espero a que termine la misa». Esa conversación me enseñó algo que no encontré en ningún libro de teología, que el problema más grave en torno a la comunión no es la mala voluntad, es la inconsciencia, es el automatismo, es haber repetido el mismo gesto tantas veces que dejó de ser un encuentro y se convirtió en un trámite. Y eso, permíteme decirlo claramente, es una pérdida enorme. Una pérdida que se repite cada domingo en millones de almas buenas que van a misa, que comulgan, que regresan a su banca y que salen de la iglesia exactamente igual que como entraron, sin haber recibido nada de lo que esa comunión podía darles, no porque Dios no quisiera darlo, sino porque el alma no estaba abierta para recibirlo. Y ahora viene la pregunta que tienes que hacerte con honestidad. ¿Eso te pasa a ti? Suscríbete a este canal ahora mismo y activa la campanita. Porque el padre Esteban Romero está aquí cada semana para decirte lo que nadie más se atreve a decirte, sin adornos, sin discursos bonitos, con la verdad que a veces incomoda pero que libera. No te pierdas ningún mensaje. Vamos a empezar con el primer error, y es el que más me duele mencionar porque es el más común y el que más consecuencias tiene: comulgar sin haber hecho ningún examen de conciencia. No me refiero a una confesión necesariamente, aunque ya llegaremos a ese tema. Me refiero al examen mínimo, al momento de pausa antes de ponerse en la fila de la comunión, donde uno se pregunta, ¿de verdad estoy bien con Dios en este momento?
¿Hay algo en mi conciencia que me impide acercarme? San Pablo fue absolutamente categórico en esto. Escribió a los Corintios con una dureza que sorprende incluso hoy. Dijo que quien come el pan del Señor o bebe su cáliz indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Y añadió algo que debería hacernos pensar cada domingo antes de ponernos de pie para ir a comulgar. Dijo que por eso hay entre ustedes muchos enfermos y debilitados, y varios han muerto. Atribuyó enfermedades y muertes a la comunión recibida indignamente. No lo digo yo, lo dijo el apóstol, y el Catecismo de la Iglesia Católica en su número 1385 no deja ningún margen de ambigüedad. Dice que quien tenga conciencia de haber cometido un pecado grave debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a comulgar. Pero hay algo más sutil que el pecado grave. Hay una zona gris que casi nunca se menciona. ¿Qué pasa con el rencor que llevas guardado hacia tu nuera desde hace 3 años? ¿Qué pasa con las palabras duras que le dijiste a tu hijo la semana pasada y por las que todavía no has pedido perdón? ¿Qué pasa con la envidia que sientes hacia esa vecina que no merece lo bien que le va, según tú? ¿Qué pasa con el chisme que contaste el martes que destruyó un poquito la reputación de alguien? Ninguno de esos es necesariamente un pecado mortal que requiera confesión previa. Pero todos son pesos en el alma que, si no se reconocen, si no se llevan ante Dios en ese momento de honestidad mínima antes de comulgar, hacen que la comunión resbale por el alma como agua sobre piedra. Entra, pero no penetra, no transforma, no da lo que podría dar. El examen de conciencia antes de comulgar no tiene que ser largo, no tiene que ser dramático. Puede ser tan sencillo como 3 preguntas que te haces mientras esperas tu turno en la fila. ¿Tengo algún pecado grave sin confesar? ¿Hay alguien a quien no he perdonado? ¿Vengo con hambre de Dios o vengo por costumbre? 3 preguntas, 30 segundos. Pueden cambiar completamente lo que recibes en esa comunión. El segundo error es uno que tiene que ver con el cuerpo, pero que revela mucho sobre el estado del alma. La prisa. He visto personas levantarse del banco cuando todavía el sacerdote está terminando de distribuir la comunión a los que están delante. He visto personas que reciben la hostia y en el mismo movimiento ya están girando para regresar a su lugar. He visto personas que salen de la iglesia inmediatamente después de comulgar, antes de que termine la misa, con la hostia todavía disolviéndose en la boca. La prisa en la comunión es una contradicción en términos. Si de verdad creyeras que en ese trozo de pan está Dios mismo, ¿tendrías prisa? Si de verdad creyeras que el Rey del Universo acaba de entrar en tu cuerpo, ¿te levantarías a caminar pensando ya en lo que vas a cocinar para el almuerzo? La prisa revela algo. Revela que en algún nivel, aunque la boca lo afirme, el corazón no termina de creer del todo en lo que acaba de recibir. Santa Faustina Kowalska, a quien Jesús le reveló la divina misericordia, escribió en su diario algo que me persigue cada vez que lo recuerdo. Escribió que después de recibir la comunión pasaba al menos 15 minutos en acción de gracias y que en esos minutos Jesús le hablaba de una manera que en ningún otro momento del día escuchaba. Dijo que la acción de gracias después de comulgar era el momento de mayor intimidad con Dios que conocía. 15 minutos, no toda la misa restante. 15 minutos de acción, de gracias consciente, de conversación real con el Dios que acababa de entrar en ella. ¿Cuántos minutos le das tú? El tercer error conecta directamente con este, y es quizás el más doloroso de mencionar porque toca algo muy arraigado en personas de tu generación. Comulgar por compromiso social. Hay personas que van a la fila de la comunión no porque su alma lo pida, sino porque quedarse sentado llamaría la atención, porque la señora del banco de al lado vería que no comulgaron, porque el cuñado diría algo, porque llevan 40 años yendo a misa y no comulgar sería admitir que algo está mal, y admitir que algo está mal es demasiado incómodo. Eso no es devoción. Eso es respeto humano. Y el respeto humano en materia de sacramentos no solo es un error, es peligroso. Porque si te acercas a comulgar con pecado grave en el alma para no quedar mal delante de los demás, estás cometiendo lo que la teología llama sacrilegio. No por malicia, por miedo al qué dirán, pero el efecto espiritual es el mismo.
El confesionario existe exactamente para esto, para que puedas llegar a la comunión con el alma limpia, para que no tengas que elegir entre tu dignidad delante de los demás y tu integridad delante de Dios. Si hay un domingo en que no estás en condiciones de comulgar, quédate en tu banco, con la cabeza inclinada, con una oración de comunión espiritual que dice: Jesús mío, creo que estás verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y te deseo en mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Esa oración, hecha con fe y con humildad, le agrada más a Dios que una comunión sacrílega hecha por no quedar mal. Y créeme cuando te digo esto. Dios prefiere verte en tu banco con el corazón limpio que en la fila con el alma cargada. Ahora vamos al cuarto error, y aquí necesito que me prestes toda tu atención, porque este es el que más división genera cuando lo menciono, y también el que más necesita ser dicho. No confesarse nunca o casi nunca y seguir comulgando cada domingo. He conocido personas que llevan 10, 15, 20 años sin ir al confesionario, y sin embargo comulgan cada domingo. Cuando les pregunto por qué no se confiesan, me dicen cosas como: «Es que yo no tengo pecados graves, Padre», o «Es que yo me confieso directamente con Dios», o «Es que el sacramento de la confesión es para los que hacen cosas muy malas». Esas respuestas, aunque comprensibles, revelan una confusión teológica profunda sobre lo que es el pecado y sobre lo que es la confesión. Todos tenemos pecados, no porque seamos malas personas, sino porque somos humanos, y los pecados veniales, los pecados cotidianos, las faltas pequeñas que se acumulan semana a semana, aunque no impidan recibir la comunión, sí la dificultan. Sí crean una capa de opacidad entre el alma y Dios que hace que la gracia de la comunión penetre cada vez menos. El alma que se confiesa regularmente es como un vaso limpio. La comunión entra, se asienta, da fruto. El alma que nunca se confiesa es como un vaso que nadie ha lavado en años. Sigue recibiendo, pero lo que recibe se mezcla con todo lo que hay acumulado y el resultado no es lo que Dios quería dar. El Papa Francisco, que no es precisamente un papa rigorista, ha dicho en múltiples ocasiones que quien no se confiesa regularmente se seca espiritualmente, que la confesión no es una sala de torturas, sino una sala de curación, que el confesionario no es el lugar donde te juzgan, sino el lugar donde te sanan. ¿Cuándo fue tu última confesión? Si la respuesta es hace más de un año, si la respuesta es no recuerdo bien, si la respuesta es que ya eres mayor y para qué, hoy mismo toma la decisión de ir esta semana, no la próxima, esta. Porque cada comunión que recibes después de una confesión reciente es una comunión que da 100 veces más fruto que la misma comunión recibida sin esa preparación. Si este mensaje está tocando algo real en tu conciencia, te pido que lo compartas ahora mismo con alguien que lo necesite. Un familiar, una amiga, alguien de tu grupo de oración. A veces, el mayor acto de caridad que puedes hacer por alguien no es darle dinero ni tiempo. Es enviarle una verdad que puede cambiar algo importante en su alma. Comparte este video. El quinto error es uno que tiene que ver con algo que ocurre antes de llegar a la iglesia y que muy pocos relacionan con la comunión porque parece demasiado alejado en el tiempo. No preparar el corazón desde la noche anterior. Los santos que más escribieron sobre la comunión, Santa Faustina, San Juan Bosco, Santa Teresa de Ávila, San Luis María Grignion de Montfort, todos coinciden en algo: que la preparación para recibir a Cristo en la Eucaristía no empieza en el momento de ponerse en la fila. Empieza horas antes, idealmente desde la noche anterior. ¿Qué significa preparar el corazón desde la noche anterior? No es complicado, no requiere horas de oración ni conocimientos teológicos avanzados. Es algo tan sencillo como, antes de dormir, decirle a Dios: mañana voy a recibirte. Prepara tú mi alma para ese encuentro porque yo solo no sé cómo hacerlo bien. Es despertar el domingo con una orientación diferente. No el domingo de la rutina, sino el domingo del encuentro. Es llegar a la iglesia unos minutos antes y en lugar de saludar a todos y ponerse al día con las noticias de la semana, sentarse en silencio y decirle a Dios: aquí estoy.
vengo a recibirte, abre mi corazón. San Juan Bosco decía a sus jóvenes que la comunión bien preparada desde la noche anterior valía por 3 comuniones sin preparación, no porque Dios dé más en una que en otra, sino porque el alma preparada tiene más capacidad de recibir lo que Dios ya quiere dar siempre por igual. El sexto error es uno que me cuesta mencionar porque sé que va a incomodar a muchas personas de buena fe, pero precisamente por eso lo tengo que decir. Recibir la comunión con rencor activo en el corazón hacia alguien. No hablo del rencor viejo que está ahí, pero que uno está trabajando, que uno lleva ante Dios, que uno reconoce como una herida que necesita sanar. Hablo del rencor activo, consciente, alimentado, el que tuvo su última batalla hace 3 días en esa conversación telefónica con el hijo, el que se reavivó esta mañana cuando llegó la nuera con esa cara. El que lleva semanas creciendo porque la vecina hizo algo que todavía no se puede perdonar. Jesús fue absolutamente claro en esto en el Evangelio de Mateo. Dijo que si al ir a presentar tu ofrenda ante el altar, te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ante el altar, ve primero a reconciliarte con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. No dijo, presenta la ofrenda y después reconcíliate. Dijo, primero reconcíliate y luego ven. La comunión es la ofrenda máxima, el encuentro más alto. Y Cristo mismo pone una condición para recibirla con fruto, el corazón reconciliado. Reconciliado no significa que el dolor haya desaparecido. No significa que lo que te hicieron no fue real o no fue grave. Significa que en este momento, antes de acercarte a la mesa del Señor, haces un acto de la voluntad y dices, Señor, yo solo no puedo perdonar a esta persona, pero te doy mi voluntad de hacerlo. Ayúdame tú. Ese acto de la voluntad, aunque el sentimiento no haya cambiado todavía, abre el alma de una manera que la comunión puede entrar y empezar a sanar lo que tú solo no puedes sanar. El séptimo error es más reciente en la historia de la Iglesia, pero se ha extendido tanto que ya casi nadie lo cuestiona. La distracción inmediatamente después de comulgar. Regresas a tu banco después de recibir la hostia, y en ese momento, que debería ser el más sagrado de toda la semana, abres el teléfono para ver si llegó algún mensaje, o te vuelves hacia la persona que tienes al lado para comentar algo, o te quedas mirando quién entró a la iglesia, o empiezas a pensar en lo que tienes que hacer cuando salgas. Dios acaba de entrar en tu cuerpo, literalmente. El Creador del universo está físicamente presente en ti en ese momento. Y tú estás revisando las notificaciones. El tiempo inmediatamente después de comulgar es el más precioso de toda la misa. Es el momento de mayor intimidad con Dios que un ser humano puede experimentar en esta tierra. Es el momento donde, si te quedas quieto, si cierras los ojos, si le dices simplemente, aquí estoy, habla, pueden ocurrir cosas en el interior del alma que no ocurren en ningún otro momento. Los directores espirituales de los grandes santos siempre les insistían en esto, que los primeros minutos después de la comunión eran más valiosos que horas de oración en otros momentos, porque en esos minutos la presencia de Dios en el alma era de una densidad y una inmediatez que no se repetía hasta la siguiente comunión. ¿Cómo aprovechas tú esos minutos? El octavo error es el que más aparece en los confesionarios cuando hago las preguntas que la mayoría de confesores no hace, y es el que más vergüenza genera cuando se nombra. Precisamente por eso es el que más necesita ser nombrado. No saber qué decirle a Dios después de comulgar. He conocido personas devotísimas, personas de rosario diario, de misa dominical sin faltar, de novenas completas, que cuando les pregunto qué le dicen a Dios en esos minutos después de comulgar, me miran como si la pregunta fuera en otro idioma. No sé, Padre, le doy gracias, supongo. ¿Supones? El momento más íntimo que puedes tener con Dios en esta vida y lo vives en el supongo. La comunión no es el final de un trámite religioso, es el inicio de una conversación. Es Dios diciendo, aquí estoy, dentro de ti, en el lugar más cercano posible, habla conmigo. ¿Y qué le dices? Te voy a dar algo concreto para que la próxima vez que comulgues no te quedes en silencio vacío, sino en silencio lleno.
Después de regresar a tu banco, cierra los ojos y dile a Dios estas cosas, no como fórmula, sino como conversación real. Primero, gracias. Gracias por venir a mí. Gracias porque no me merezco esto y sin embargo aquí estás. Segundo, ayúdame. Hay algo en mi vida que solo tú puedes cambiar. Nómbralo. Sé específico. Dios no necesita que seas poético. Necesita que seas honesto. Tercero, te ofrezco. Ofrécele ese día, esa semana, esa persona que te preocupa, ese dolor que cargas, esa situación que no tiene solución visible todavía. Ponlo todo en sus manos en ese momento donde Él está más cerca que en ningún otro. Esas tres cosas, gracias, ayúdame y te ofrezco, pueden transformar completamente lo que recibes en cada comunión. El noveno error es el más sutil de todos y es el que más se esconde detrás de apariencias de devoción. Comulgar con expectativas equivocadas. He conocido personas que se quejan de que la comunión ya no les dice nada, que antes lloraban al comulgar y ahora no sienten nada, que oran, que se preparan, que hacen todo lo que se supone que hay que hacer y sin embargo la comunión les resulta vacía, rutinaria, sin impacto emocional. Y cuando profundizo un poco descubro lo que está pasando. Están esperando sentir algo. Están midiendo el valor de la comunión por la intensidad emocional que produce. Y cuando esa intensidad emocional no llega, concluyen que algo está mal, ya sea en ellos, ya sea en Dios, ya sea en la misa de esa parroquia. La fe no vive en las emociones. Las emociones pueden acompañar a la fe, pero no son la fe. San Juan de la Cruz habló extensamente de esto. Describió lo que llamó la noche oscura del alma, ese período en que Dios retira las consolaciones espirituales, las emociones dulces de la oración y de los sacramentos, no para alejarse, sino para que el alma aprenda a amarlo por lo que es y no por lo que da. Cuando la comunión ya no produce lágrimas ni sentimientos intensos, puede ser que algo esté mal. Pero también puede ser, y esto es lo que más frecuentemente encuentro, que el alma está siendo invitada a una fe más madura, a una fe que no depende del termómetro emocional, sino de la convicción profunda de que Cristo está ahí aunque no se sienta. La señora de Jalisco que les conté al principio, la que comulgaba hace 60 años sin aparente emoción, quizás tenía una fe más sólida de lo que yo supe ver en ese primer momento. O quizás no. No lo sé. Lo que sí sé es que la pregunta no es ¿qué siento al comulgar? La pregunta correcta es ¿creo de verdad en lo que estoy recibiendo? Y si la respuesta es sí, aunque los sentimientos no acompañen, la comunión está haciendo su trabajo en profundidades del alma que tú no puedes medir con el termómetro de las emociones. El 10º error, el último, el que prometí desde el principio que sería el más silencioso y el más extendido. Dejar de maravillarse. Después de décadas comulgando, después de miles de hostias recibidas, es humanamente comprensible que el asombro se desgaste, que lo que a los 7 años en la primera comunión parecía el evento más grande del universo, a los 70 parezca una práctica más dentro de una rutina de fe bien establecida. Pero esa pérdida del asombro es la pérdida más costosa que puede sufrir un alma, porque la Eucaristía no cambió. No se volvió menos de lo que era. Dios no entrega menos de sí mismo en la hostia de hoy que en la hostia de hace 60 años. La realidad objetiva del sacramento es exactamente la misma que era cuando tenías 7 años y temblabas de emoción antes de recibirla por primera vez. Lo que cambió eres tú, cambió tu capacidad de asombro. Se desgastó con el uso, se adormeció con la repetición. Y la única manera de recuperarla no es esperar a que vuelva sola, es trabajarla activamente. Es hacer algo que suena sencillo, pero que requiere un esfuerzo real de la voluntad. Es pedirle a Dios que te devuelva los ojos de la primera vez. Antes de comulgar el próximo domingo, cierra los ojos un momento y dile a Dios: Señor, necesito que me ayudes a verte de nuevo, a recibirte como si fuera la primera vez, a no dar por sentado lo que estoy a punto de recibir. Dame ojos nuevos para este milagro que se repite cada domingo. Esa oración, hecha con sinceridad, puede abrir algo que llevaba años cerrado. Y hay algo más que puedes hacer. Antes de ir a misa el próximo domingo, lee despacio el capítulo 6 del Evangelio de Juan.
todo el discurso del pan de vida. Léelo como si no lo conocieras. Detente en cada frase. Deja que las palabras de Jesús sobre su cuerpo y su sangre te alcancen antes de que llegues a la iglesia. Llega a la misa con esas palabras todavía resonando en el corazón. Eso cambia lo que recibes, no porque cambie el sacramento, sino porque cambia la disposición del alma que lo recibe, y la disposición del alma lo cambia todo. Quiero terminar contándote cómo terminó la historia de la señora de Jalisco. Meses después de aquella misa, la encontré de nuevo en la misma parroquia. Me buscó después de la misa y me dijo, «Padre, ¿se acuerda de lo que hablamos aquella vez?» Le dije que sí. Me dijo, «Pues lo intenté. Empecé a quedarme en mi banco después de comulgar. Solo 5 minutos, cerrando los ojos, sin pensar en nada más. Y la primera vez no pasó nada. La segunda tampoco. Pero la tercera, padre, la tercera lloré. Y no supe por qué. Solo supe que llevaba muchos años sin sentir que Dios me veía. Y de repente lo sentí. 70 años comulgando. Y fue en esos 5 minutos de silencio después de la comunión donde por fin lo encontró de verdad. Eso está disponible para ti también. No mañana, el próximo domingo. Voy a darte 4 pasos concretos para que el próximo domingo tu comunión sea diferente a todas las anteriores. El sábado por la noche, antes de dormir, dedica 3 minutos a decirle a Dios que mañana vas a recibirlo y pedirle que prepare tu corazón. Nada más. 3 minutos. El domingo llega a la iglesia 5 minutos antes. Siéntate en silencio, sin teléfono, sin conversaciones, solo tú y Dios en ese espacio sagrado. Antes de ponerte en la fila de la comunión, hazte las 3 preguntas. ¿Tengo algún pecado grave sin confesar? ¿Hay alguien a quien no he perdonado? ¿Vengo con hambre de Dios? Y después de comulgar, quédate 5 minutos. Cierra los ojos, dile gracias, pídele ayuda y ofrécele algo de tu vida. 4 pasos. Ninguno requiere esfuerzo físico. Ninguno requiere conocimientos teológicos avanzados. Solo requieren la decisión de tomarte en serio el momento más sagrado de tu semana. ¿Puedes hacer eso? Deja en los comentarios cuál de estos 10 errores reconociste en tu vida. No para exponerte, sino porque nombrarlo es el primer paso para cambiarlo. Y porque tu comentario puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy para saber que tampoco estás sola en esto. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ti en cada comunión que recibas de ahora en adelante. Que cada domingo sea un encuentro real y no un trámite cumplido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.